Ok. Bueno, bienvenidos a todos a un evento de la Ayn Rand Center Latinoamérica. Es uno de los, estamos haciendo más que nada grupos de estudio y cursos de las obras de Ayn Rand, pero en esta ocasión, después de 9 meses de un gobierno completamente diferente a lo que veníamos teniendo en Argentina, decidimos hacer un análisis junto con dos intelectuales muy conocidos por mí y muy liberales y que muy acordes filosóficamente a lo que propone Ayn Rand, hacer un análisis de estos 9 meses del gobierno de Javier Milei. 9 meses digamos, tiene una cosa importante. Después de 9 meses uno es capaz de tener un hijo. Vamos a ver en estos 9 meses qué tipo de hijo está produciendo Javier Milei para la Argentina. Y nos acompañan hoy Ricardo Manuel Rojas, que es abogado, es juez, en este momento es profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Tiene tan extenso currículum que me voy a limitar a algunos puntos, pero podés agregar, Ricardo, lo que vos quieras. En este momento está llevando también desde la Universidad Francisco Marroquín un observatorio del gobierno de Milei, así que él sigue los pasos de cerca y hace comentarios, no sé si cada vez que Javier habla en el Congreso o que presenta alguna nueva ley o lo que fuera, digamos, Ricardo está comentando acerca de estos hechos. Y además de eso, siempre nos ha acompañado con clases en el Ayn Rand Center. Es decir, tiene un currículum enorme, aparte de ya no sé cuántos libros llevas escrito, Ricardo, ahora nos gustaría que nos contaras. Está por sacar un nuevo libro dentro de 2 semanas sobre las Free Cities y tiene un libro que también Javier Milei menciona mucho, que es La inflación como delito. Así que muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos hoy y por ayudarnos a hacer un poco un análisis de lo que está pasando con Argentina y este nuevo gobierno. Y Eduardo Martí, el apellido no es coincidencia, es mi hermano, es profesor también de la Universidad de Buenos Aires, es economista y fue presidente de la Fundación para la Responsabilidad Intelectual, una fundación que también se propone promover las ideas de la libertad y de una buena filosofía en la Argentina y en América Latina. Así que a los dos, muchas gracias por estar acá. ¿Quieren decir algo más acerca de ustedes dos o empezamos también directamente con la pregunta de cómo se está viviendo en Argentina y qué es lo que qué cambios positivos están viendo en Argentina en estos 9 meses? Vamos a empezar por lo positivo, vamos a continuar por lo negativo y vamos a tratar de terminar con un highlight también, con algo que veamos que realmente puede ser posible en Argentina. Ricardo, primero vos, bienvenido. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Muy contento. Yo estoy aquí en Buenos Aires circunstancialmente, pero no estoy viviendo en Argentina hace un Mm. tiempo, con lo cual tal vez no te puedo explicar mucho cómo veo yo la reacción de la gente frente al gobierno de Milei, pero tal vez sí es bueno ver cómo se lo ve desde afuera, ¿verdad? Probablemente los cambios digamos, que viene proponiendo Milei en Argentina son vistos con muchísima expectativa, a tal punto que una universidad como la Universidad Francisco Marroquín, que tiene una ideología abiertamente liberal, decidió crear un observatorio con economistas, politólogos, muchos amigos argentinos que son profesores visitantes allá, para seguir cada uno de los pasos de Javier. Y yo, vamos, en el poco tiempo que llevo aquí o en el intercambio con conocidos, lo que noto es que ha bajado muchísimo el nivel de confrontación y agresividad que había hasta el año pasado, lo cual es curioso, ¿no? Porque uno lo ve a Javier que se pelea con todo el mundo, pero sin embargo, el hecho de haber eh, fijado un rumbo racional de cómo salir de la crisis, que la gente evidentemente lo entendió, por eso lo votó y está aceptando, por lo menos, aunque sea con dolor, las medidas que se toman. Creo que eso ha bajado bastante el nivel de agresividad y de confrontación que había en el país hasta el año pasado. Eso es una primera cosa que yo te podría decir que estoy notando.
Perfecto. Eduardo, vos que estás viviendo en Argentina, ¿lo ves, lo sentís un poco así como menciona Ricardo? Exactamente igual. Es decir, estás con un enfermo terminal que viene un buen médico y da alguna esperanza con un tratamiento bien complejo. Pero la gente es consciente primero de la herencia, porque una de las cosas que hizo muy bien Milei es describirle a los argentinos el cuadro de situación sin mentirles. Les dijo, estamos con una inflación al borde de la hiper, con un déficit fiscal de 8 más puntos del PBI, depende de cómo lo mires, sin crédito interno, sin crédito externo, sin mercado de capitales, baja productividad de la economía, estancamiento económico, el único que produce algo es el campo, o los demás chauchas y palitos, no hay divisas, cepo, una diferencia entre el dólar real y el dólar paralelo gigantesco, demandas sociales de todo tipo, eh, lleno de jubilados sin aportes, planes sociales por todos lados, subsidios imposibles de pagar, emisión sin límite con un déficit rampante, privilegios y sectores protegidos, corrupción rampante, inseguridad por narcotráfico, inflación, déficit fiscal. La gente entendió eso y a partir de allí, entonces, un poco por desesperación, otro poco por la convicción que irradiaba Javier y otro poco por los 20 libros de Rojas, el laburo que hicimos durante 30 años, vos incluida, desde el Centro de Estudios sobre la Libertad, la Escuela de Educación Económica, nuestras cátedras en Derecho, en SEADE y 30 años de siembra. Bueno, la gente, especialmente un grupo intelectual, logró abrirse paso entre la cerrazón de todos los medios que fueron cómplices de toda esta decadencia argentina y especialmente esto de las redes sociales permitieron que la gente empezara vía Instagram, vía TikTok, vía Facebook a tratar de a entender un poco el ABC. Y entonces todas esas denuncias yo creo que la gente las capturó y sabe perfectamente que está tomando una medicina amarga, pero y obviamente contra toda la gente que está viendo sus intereses relegados por mi ley, porque está combatiéndolos, obviamente contra toda esa gente, a pesar de todas esas críticas que vos tomás cualquier medio actual y lo defenestran por todos lados a Milei y lo atacan, a pesar de eso la gente sigue apoyando en gran medida. Yo creo que una de las cosas que dejó de hacer Milei, hablando bien de él, digamos, que es dejó de evadir la realidad, ¿no? Es decir, puso los hechos concretos sobre la mesa, aunque los hechos no eran lo que la gente quería oír, pero empezó a decir la verdad. Y mucha gente que se dio cuenta que las mentiras piadosas no llegaban a ningún puerto, dijo, bueno, prefiero saber la verdad, saber qué camino tenemos que tomar, ir por este lado. Y eso de alguna manera te da cierta tranquilidad, que creo que es un poco de lo que hablas vos, Ricardo. Yo sé que es muy difícil puntualizar, decir, bueno, cuáles son las tres medidas que creen que mejor tomó Milei o las tres medidas que debería haber tomado y no tomó o los tres errores de Milei, pero si tuvieran que puntualizar tres, cuatro, cinco, obviamente lo que ustedes quieran remarcar, que creen que Milei en estos 9 meses hizo bien y qué cosas debería haber hecho que todavía no hizo y qué cosas consideran si es que hay alguna particular que hizo mal, digamos, que podría haberla hecho mucho mejor. Ricardo, te puse en un Bueno, a buen ver, desafío ahí. veamos. Cosas que hizo bien, yo creo que obviamente él es economista y se centró fundamentalmente en el grave problema económico que teníamos, que yo creo que recién, tal vez dentro de 50 años, los libros de historia reconozcan ya con cierta objetividad y distancia la gravedad del problema, hacia dónde íbamos y cómo se dio el volantazo a último momento, porque esto, Milei lo ha dicho y tal vez la gente no ha dimensionado lo suficiente, pero nosotros salimos o evitamos una hiperinflación y un default sin cambiar la moneda y sin un plan Bonex, ¿no? Esto que Javier lo dice permanentemente es terriblemente importante, ¿no? Porque las crisis pasadas que hemos tenido
se pagaron primero digamos, tomando los depósitos de la gente y quitándole su propiedad a la gente, ¿no? Como pasó con Menem y luego de la Rúa. Y también los problemas de inflación se resolvieron, en primer lugar, ninguno se resolvió sin cambiar el signo monetario, es decir, empezar de nuevo con otra moneda. Y sin embargo, pese a que todo el mundo le decía, tenés que dolarizar, no hay otra que no sea el dólar y qué sé yo, Milei optó por hacer un plan totalmente ortodoxo de saneamiento que ningún político lo ha querido hacer porque es muy antipático, ¿no? El hecho de eh, hacer un corte. Él el otro día dijo que habían cortado 90.000 millones de dólares en gasto, que es una brutalidad. No sé si será cierta o no la cifra, pero de todos modos fue muchísimo. Y por ese lado, con herramientas ortodoxas que aquellas que mencionaba el Sogaray en los 80, terminó digamos, generando algunos buenos resultados que yo creo que se van a profundizar. Creo que lo mejor de Javier está en la cuestión económica, que lo ha manejado muy bien. Obviamente queda la gran discusión sobre el cepo, si realmente el país va a poder despegar con un dólar que sigue de algún modo aprisionado, si bien es cierto que ha tomado muchas medidas para relativizar la importancia del cepo, y ese cepo tiene un montón de huecos por donde la gente puede actuar más libremente. Pero bueno, esa tal vez sea una asignatura pendiente. Si realmente hay tanto temor a que si se sacara el cepo podría haber una corrida bancaria, muchos economistas piensan que no, pero es un punto que uno podría decir, acá pongo una Un signo de interrogación. pequeño signo de interrogatorio. Y si me preguntás qué es lo que me parece que hizo mal, muy rápidamente, yo creo que y tal vez por la propia personalidad de Javier, y creo que lo está enmendando en estos momentos, Javier apareció en la política a los codazos, yendo a aquellos programas de televisión a los que nadie quería ir, peleándose con todo el mundo y gritando y generando un personaje que tuvo eh, digamos, que tuvo mucho éxito, pero ahora es presidente y tiene que gobernar. Y hacer política es algo muy distinto que discutir ideas. Y creo que el problema que ha tenido Javier es que mucho por obra de las circunstancias y otro poco por su personalidad, es que no tiene buenos legisladores, no se ha encargado de tener buenas listas de legisladores. Espero que el año próximo en las elecciones haga equipos de lujo para las próximas elecciones. Fue muy personalista, no se dio cuenta que en política vos cuando tenés enfrente gobernadores, senadores y diputados peronistas con 50 años de hacer trampas permanentemente, los gritos muchas veces no te sirven, sobre todo si tenés 6 senadores y 30 diputados. Y eso tal vez uno podría decir que es lo más flojo que ha tenido Javier y que afortunadamente lo está enmendando últimamente, que se ha dedicado a actuar de una manera diferente, ¿no? Gracias, Ricardo. Y después me gustaría que comentaras, te lo voy dejando, ahora lo voy a dar, pero para que vayas pensando ¿cuál sería el equipo ideal para vos que debería tener Javier Milei para poder llevar a cabo las ideas de la libertad en el Mm. futuro? Pero Eduardo, primero voy con vos. ¿Vos qué considerás que fue ahora, digamos, que todavía ojalá tenga tiempo de Milei? Te doy por los aciertos primero, los desafíos que enfrentó, porque tenía que bajar el costo argentino, tenía que bajar la presión fiscal, tenía que reducir el riesgo país para poder atraer inversiones, tenía que eliminar el cepo o por lo menos intentarlo y acercarse y generar confianza, tenía que reducir el costo del capital, para eso tenés que bajar el riesgo país, tenía que hacer una reforma laboral que flexibilice la contratación de gente y los despidos y eventualmente
reduzca la mafia sindical y las amenazas sindicales a la productividad de cualquier empresa. Tenía que desregular y quitar privilegios a una casta súper abundante. Perdón. ¿Estás ahí, Mary, todavía? Sí, estoy muteando a la gente que no está muteada, les pido por favor que se muteen. Ok. Tenía que desregular y quitar privilegios, tenía que eliminar secretarías, ministerios, echar ñoquis, no solamente en el gobierno federal, sino en los gobiernos provinciales, estimular a los gobernadores para que lo hagan, desregular, es decir, esta ley ómnibus que pasó Sturzenegger es una ley que menciona miles y miles de, cientos de regulaciones que traban y dan privilegios a grupos que se benefician con cada una de esas regulaciones o privilegios, atraer inversiones, hacer un shock de confianza, integrar al país al mundo. Es decir, todos esos son desafíos que Javier enfrentó de entrada, los estaba mirando, abrir el comercio, facilitar las exportaciones, eliminarles trámites y la privatización de empresas deficitarias que fueron otra vez como un cáncer que no termina de curarse. A pesar de las privatizaciones de Menem, otra vez teníamos un montón de empresas del Estado. Y los méritos que ha tenido Javier allí fue, por un lado hizo un ataque, como bien mencionaba recién Ricardo, un ataque frontal a la inflación y al déficit fiscal. Es decir, es un verdadero milagro que llevemos 9 meses de superávit fiscal. Segundo, es decir, limitar la emisión con el objetivo de eliminarla, ¿no? Segundo, el saneamiento del Banco Central y el ordenamiento del Banco Central. Tercero, la achique frontal del gasto público, rediseñar el rol del gobierno y tratar de volverlo a la vieja Constitución de 1853 y no a la Constitución peronista del 46 con toda la cantidad de derechos aumentados por la justicia social o la idea de que la necesidad crea derechos. Javier enseña que la riqueza se crea. Otro punto importante es la búsqueda de intentar eliminar impuestos en un momento de gran déficit fiscal que está tratando de eliminarlo. Entonces, conciliar estos puntos hace que muchos se impacienten porque diga no elimina impuestos o incluso en algunos casos los ha aumentado, cuando realmente lo primero que tiene que hacer es ordenar las cuentas. Después, el listado de empresas a privatizar, muchas frenadas por el Congreso, sigue firme y a pesar de la oposición del Congreso, por ejemplo, ahora acaban de aprobar en Mendoza la privatización de IMSA, la industria metalúrgica Pescarmona, sociedad anónima. Aerolíneas Argentinas está en la mira para liquidarla o desguazarla. Liquidar ñoquis y burocracia, realmente 70.000 agentes fuera del Estado federal, si ese es el número, es un récord. Austeridad en el gasto, es decir, cuida el gasto, no anda haciendo y miles de detalles que Adorni menciona todos los días que van liquidando. Es decir, todo eso al principio eliminó hasta los viajes presidenciales del avión presidencial y viajaba en avión de línea. Después, por cuestiones de seguridad, porque les decía que ponía en riesgo a los demás pasajeros, empezó a usar el avión presidencial, pero su intención siempre fue viajar en avión de línea, echar a funcionarios que apenas presentan alguna duda, cosa que antes no se hacían, de regulaciones masivas ya las mencioné, detalles como discriminar los impuestos en los tickets, que antes por ley estaba prohibido, porque los políticos o la casta no querían que se viera esa discriminación para que no se vieran los impuestos. La ley de alquileres, habían desaparecido oferta de alquileres en la sociedad argentina y al modificar la ley todo esto se cambió radicalmente. Así que son muchas medidas económicas muy valientes con minoría parlamentaria y realmente con una prédica feroz que lo castiga todos los días.
Así que hasta ahí yo creo que los desafíos que le quedan y algunos errores Hablemos van a ahora depender. vamos a hablar de los desafíos. Claro. Decime alguna medida que pensás que, digamos, que se equivocó. Es decir, esto sale de la norma, lo que tendría que haber hecho para llevar a cabo adelante su Bueno, plan yo creo que nacional. el principal error es el cepo. El cepo es ponerle un precio máximo a la divisa por miedo a que se dispare una corrida bancaria y eso alimente la inflación. Siempre que vos pones un precio máximo a algo, aumenta la demanda, disminuye la oferta. Y además, como tenés que racionar, porque obviamente cuando tenés más demanda y menos oferta, faltan. Entonces faltan dólares y además eso crea inseguridad en todo el aparato jurídico y en las inversiones. Nadie quiere invertir en un país donde para comprar o vender dólares tenés que andar pidiendo permisos discrecionales a funcionarios y encima lleno de trámites. Es verdad, como decía Ricardo, que esos trámites se han aliviado, pero el cepo tiene que ser eliminado a la brevedad. Yo creo también que hay que hacer una reforma monetaria todavía más a fondo, más allá del saneamiento del Banco Central, ¿no? Pero creo que ir más a fondo. Ricardo, en el último análisis que hiciste en el observatorio de la Universidad Francisco Marroquín, mencionás la ley de presupuestos, ¿no? Y el discurso que dio Javier Milei, creo que fue el 15 de septiembre, si no me equivoco, en donde habló de 6 puntos en particular, la importancia de tener bueno, de tener un presupuesto limitado para que el Estado no siga avanzando, el tema del déficit cero, la importancia de la disminución del gasto, la nueva metodología para lograr esto. Bueno, el esfuerzo de las provincias, temas más técnicos que me gustaría que comentaras por ahí en alguno en particular, pero hay un tema que creo que es diferente de Javier Milei frente a los demás políticos, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco más en el Javier Milei también filosófico, y es que habló de la importancia de definir y de definir el rol del Estado, las funciones que debe tener un gobierno. Cosa que no escuchamos muchos políticos hablar, bueno, pero ¿cuáles son realmente las funciones que tiene que tener un gobierno? Sino que básicamente dicen, todo lo que pueda hacer el gobierno lo tiene que hacer, como este papá Estado que se ocupa de proteger a sus niños. Entonces, me gustaría que comentaras un poquito este artículo que escribiste sobre estos puntos que mencionó mi ley en la ley de presupuestos y sobre todo este punto particular de definir el rol del Estado. Bien, bueno, empezando por, a ver, el presupuesto que envió Milei al Congreso tiene una gran virtud que, como vos decías, él parte de la idea de que el presupuesto tiene que ser equilibrado, no puede ser deficitario. Y para que no sea deficitario, lo que propone es una metodología que es muy interesante porque en realidad, vos fíjate, cuando Milei presenta el presupuesto y termina de hacer su discurso, los canales de televisión inmediatamente empiezan a criticarlo, diciendo que no presentó ningún número, que no dijo ni cuánto va a ser la inflación el año próximo, ni cuánto va a ser la desocupación, o cuánto va a ser, cuáles van a ser los números, a cuánto va a estar el dólar, todo lo cual normalmente está puesto en el presupuesto, que son números que nunca cierran, porque vos sabés que la economía es muy difícil de predecir. Pero lo más importante que dijo Milei al presentar el presupuesto es, este presupuesto va a ser equilibrado con independencia de cómo resulten los números finales. No importa si el país crece más, crece menos, no importa cuál va a ser el precio del dólar, no importa cuál va a ser el índice de inflación, el presupuesto va a ser Qué quiere siempre decir equilibrado. exactamente eso? Porque parece Que básicamente sí. lo que Mm. él prevé, lo que él prevé es que si la economía crece más de lo que se imaginaron, en realidad lo que va a hacer es o utilizar lo que exceda para cubrir gasto público, perdón, para cubrir la deuda Ujú. pública y bajar los intereses y bajar el riesgo país y la deuda de los argentinos, o directamente para bajar impuestos. Y por el contrario, si se recaudara menos de lo que él prevé que se va a recaudar, bueno, lo que van a tener que hacer es decir qué otra partida van a bajar para que siga siendo equilibrado el presupuesto. El presupuesto no puede ser ni deficitario ni superavitario. El problema es que
Vos no podés calcular eso con un año de anticipación porque no sabés cómo va a crecer la economía ni Claro. cuánto vas a recaudar exactamente. Pero entonces, con esta fórmula que él le agrega al presupuesto, lo que hace, lo que dice es, no importa cuáles sean los números finales, siempre vamos a gastar lo que recaudamos. Y no vamos a salir a endeudarnos, ni vamos a gastar de más si sobra dinero, porque se lo vamos a devolver a la gente reduciéndole impuestos. Entonces, ese es un principio fundamental, ¿no? Clásico de un presupuesto equilibrado, pero además diciendo que el equilibrio del presupuesto hay que lograrlo bajando el gasto público. Mm. Porque, claro, vos podés equilibrar el presupuesto bajando el gasto o subiendo la recaudación. Él lo que plantea es que hay que bajar el gasto definitivamente. Y yendo a tu pregunta sobre cuál es la filosofía de Javier, yo lo que te diría es que él, más allá que diga soy liberal, libertario, soy anarcocapitalista o lo que quiera decirse y lo que digan sus seguidores, el discurso de Javier es un discurso minarquista clásico, eso él es un liberal clásico y al presentar el presupuesto lo dijo exactamente, Habló dijo, de minarquismo por las primera vez. funciones del gobierno son seguridad interior, proteger los derechos de la gente, administrar justicia y defender al país de un ataque exterior. No hay otras funciones. No mencionó ni la educación ni la salud siquiera, que son cosas que hoy hasta muchos liberales admiten. Él dijo la salud y damos todo lo demás lo resuelven o bien el mercado o bien es jurisdicción de las provincias, con lo cual no es un asunto en el que el gobierno nacional se tenga que meter. Y ahí plantea una posición minarquista absoluta, Mm. ¿no? Las funciones del gobierno son precisamente proteger derechos individuales, eliminar el uso de la fuerza en el trato entre las personas. Sí, sí, lo mencionó y también la ONU, que después me gustaría que también habláramos un poquito de eso, pero es la primera vez que lo vi tan contundente hablar de las funciones de un gobierno, ¿no? Que siempre protesta contra el gobierno y pro anarcocapitalismo. Vos ahí estás coqueteando también una idea, pero ahora No, bajó yo la no idea coqueteo, de... yo soy anarcocapitalista. Bueno, ya estás transformado, no sabía que había llegado digamos, al punto de ser anarcocapitalista. Bien, bueno, vamos a hacer un buen debate sobre eso el día de mañana. Pero hay un tema que mencionaste, Ricardo, ahí me parece muy importante y Eduardo también te quiero preguntar, porque una de tus preocupaciones que mencionas en el artículo es que él habla de, bueno, si crecemos, entonces, como la idea es que no, el Estado no es que tenga ahorros, digamos, lo que vamos a hacer cuando crezcamos es bajar los impuestos. Vamos a empezar recién ahí a bajar los impuestos. Y una de las cosas que mencionaste es, la pregunta es, ¿podemos continuar creciendo si no bajamos los impuestos antes? Es decir, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Me gustaría un poco tener la visión de ustedes en ese sentido. Eduardo, empiezo por vos y después sigo por Ricardo. En un caso en un caso es más riesgoso que el otro. Si bajas impuestos, tal vez te baje la recaudación. Está un poco el concepto entre economistas de la curva de Laffer. A mayor presión impositiva llegas a un punto supuestamente óptimo, entre comillas, a partir del cual la recaudación empieza a disminuir. Entonces, el punto es, si bajas impuestos, seguramente vas a erradicar más inversiones y al haber más inversión, con una alícuota más chica o menos impuestos, vas a seguir recaudando lo mismo o vas a recaudar más. Pero obviamente asusta el hecho de decir, realmente podré cumplir con balancear el presupuesto y no apelar, no incurrir en déficit bajando impuestos. Entonces muchos tienen esta tendencia de tratar de decir, bueno, trato de mantenerme, atraer inversiones y en la medida que los números dan, empiezo lentamente a eliminar impuestos. Yo sería más osado, ¿sí? Y Mm. buscaría eliminar impuestos y alícuotas y obviamente sería muy cauto con el gasto, de manera de tener mucha flexibilidad en saber que lo puedo achicar si la recaudación no va cumpliendo. Perfecto, Ricardo. Y antes de tu respuesta,
Si quieren ir armando preguntas, pueden escribirlas en el chat. No voy a hacer que levanten la mano porque digamos, para tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas, las vamos a leer desde el chat, así que por favor vayan escribiendo las preguntas que tengan en el chat. Ricardo, ¿tu opinión sobre el Sí, punto? bueno, por un lado sí coincido con Eduardo. O sea, la ortodoxia te diría que si querés que el país crezca, vos deberías bajar los impuestos para que haya mayor inversión, para que haya incentivos para invertir y que esto haga crecer el país. Pero acá hay algo que no tenemos que olvidar. Históricamente han habido tres formas de recaudación para mantener al Estado, que han sido los impuestos, que es la tradicional, el endeudamiento y la inflación. Esos han sido los tres mecanismos de financiamiento del gobierno. Y no hay que olvidar que Milei eliminó dos. O sea, no se pide más plata. De hecho, lo que hay que hacer es pagar toda la deuda que dejaron, pero no se pide nuevo dinero, por lo menos para financiar el gobierno, y tampoco se emite para financiar el gobierno, con lo cual lo único que te quedaron son los impuestos. De tres formas de financiamiento eliminaste dos, de modo que pedirle que además baje los impuestos ahora es algo un poco arriesgado. Eh, yo creo que el hecho de que mande la señal de que no va a haber más inflación porque no se va a emitir más dinero y de que el país no va a tener, no va a correr el riesgo de un default porque no va a pedir más plata, ya son incentivos importantes como para empezar a invertir. Creo que lo importante, y lo decía Eduardo recién, es que siga con esta tendencia de achicar el Estado para luego sí poder bajar impuestos más rápidamente. Totalmente de acuerdo. ¿Qué desafíos se le presentan a continuación a Javier Milei? Empezó Eduardo a hablar del tema y lo frené, pero ahora sí. ¿Qué desafíos cree que tiene y qué cosas tiene que actuar rápido? Muchas veces hemos escuchado decir, los primeros 2 años son fundamentales en un gobierno. Lo que no pudiste lograr en 2 años, después se te complica cada vez más porque perdés también el apoyo de la gente. ¿Cuáles creen que sean esas urgencias que tiene que apretar el motor, el acelerador y lograr realizar? ¿Y cuáles van a ser los desafíos que va a tener, digamos, o las barreras que va a tener justamente para lograr eso? ¿Por dónde empiezo, Eduardo? Bueno, yo te los enumeré recién, pero uno era eliminar la inflación, está bien orientado. Para eliminar la inflación tiene que eliminar la emisión. Y al principio parte del gobierno, el rol del Banco Central dejó de financiar al gobierno, pero tenía que todos los vencimientos de las letras que había emitido el Banco Central, muchas de corto plazo hasta de 24 horas, los puts famosos. Entonces, le trasladó muchas de esas deudas a la tesorería, o casi todas, todavía queda un remanente, de manera a no tener que emitir o frenar al máximo la emisión. Ese es un desafío que lo está enfrentando bastante bien. Eliminar el déficit fiscal lo ha eliminado Cuajo desde el primer día, pero no solamente postergando pagos y partidas, sino eliminando gasto, que es a lo que se refirió recién Ricardo, con un monto que todavía nos ofrece dudas si es realmente el monto que habló Javier, 90.000 millones de dólares, pero desde ya, sea o no sea ese monto, es un mérito extraordinario por el solo hecho de haberlo planteado. Y especialmente sin crédito interno y sin crédito externo, o con realmente un crédito leonino, el crédito interno que estaba tomando con tasas directamente extorsivas por parte del sistema bancario, que necesitaba reasegurarse de recuperar el dinero en un sistema, en un marco de hiperinflación. No tenés mercado de capitales, es decir, eso, restaurar el mercado de capitales de manera de poder, tanto para el sector privado como para el sector público, replantear la deuda con tasas de interés más bajas y plazos más largos, de manera de no ahogar a una generación, volver al resurgimiento económico, que lleguen inversiones, ese es otro de los desafíos. Conseguir divisas, y para eso necesitas exportar. Entonces,
esto de meterle tanto énfasis al petróleo, al gas, a la minería, las inversiones en San Juan nada más son cuantiosas. La mina de cobre en San Juan, que se está encarando un grupo canadiense, es de 4.500 millones de dólares para explotar cobre, que del otro lado de la cordillera les da de comer a los chilenos. El litio en el norte, minas de oro y plata también en San Juan y en otras provincias. Eh, y al mismo tiempo frenar las demandas sociales, porque te dejaron 20 millones de personas que cobran cheques del Estado, jubilados sin aportes, planes, subsidios. Todo eso lo ha venido ordenando bastante bien el hombre, con una emisión que se pagaba todo con una emisión sin límite. Y después eliminar los privilegios a sectores. En eso está, y allí los actores con los que tenés que lidiar, la casta y los empresarios, son mucho más difíciles de doblegar porque tienen otras armas, otro intelecto y defienden sus Otros privilegios intereses. con uñas y dientes. Y después tenés el tema de la inseguridad. Matan mujeres como moscas, entonces tratar de, con Patricia Bullrich, idear mecanismos para frenar eso. El tema del narcotráfico, que estoy seguro que tanto Ricardo, vos y yo estaríamos con otro tipo de política, pero que por lo menos se deje de matar en las calles, frenar los asesinatos, ya eso es un punto bien importante, ¿no? Esos son todos desafíos que creo que uno por uno están siendo encarados con bastante habilidad. Ricardo. Sí, me parece un buen resumen. Yo lo que te diría ahí, te agregaría que hay un desafío enorme que tiene Milei porque, a ver, Macri pensaba que vivíamos en Finlandia. Entonces llegó al gobierno y dijo, bueno, vivamos todos en paz, demos vuelta a la hoja, se robaron el país, pero no importa, sigamos adelante. Y se lo comieron. Sí, El peronismo, la oposición, es una manada de lobos hambrientos. Son como esos leones que probaron carne humana, ¿no? Después hay que sacrificarlos porque no hay forma de que no quieran matar gente. sí. Y a partir del 11 de diciembre hay gente que ha pedido el juicio político de Milei, que quieren destituirlo, el club del helicóptero y todas esas cosas, a un día del gobierno y después hacían apuestas de cuánto tiempo iba a durar. Y eso va a seguir en adelante. Y él tiene un, mirá, cuando se produjo este asado, donde él invitó a la Quinta de Olivos a los diputados del PRO y los radicales y los propios que habían votado para que no, digamos, se mantuviera el veto a la ley de los jubilados, en realidad lo que estaba festejando es que tenía como una especie de número mínimo que va a impedir que de aquí a las elecciones del año próximo le puedan hacer un juicio político y lo puedan echar. Y yo creo que no es una fantasía. Hay mucha gente que está todo el día pensando cómo poder echarlo a Milei, y es un problema serio que él tiene. Y como todos sabemos, el apoyo popular a medida que pase el tiempo va a ir decayendo, como ocurre con todos los gobiernos, y por lo tanto hoy Milei se mantiene porque la gente lo apoya, pero si de Mm, aquí a unos meses el apoyo cae un poco, el interés por voltearlo va a crecer. Y yo creo que el gran desafío que él tiene es llegar a las próximas mm, elecciones entero, soportando todas estas trampas que le están poniendo todos los días, así como la ley de los jubilados no era porque a los peronistas les interesen los jubilados, sino porque querían romperle el presupuesto a Milei. De este tipo de leyes van a aparecer un montón de aquí al año que viene, y su gran desafío va a ser lograr mantenerse en el gobierno. Ha tenido la enorme suerte de que el PRO y algunos radicales entendieron esto y lo apoyaron. Ese apoyo inicial fue importantísimo y habrá que ver qué pasa el año próximo, pero sí, si Argentina fuera Finlandia, estaríamos discutiendo sobre los planes económicos. Hoy lo que estamos exacto. discutiendo es que el presidente llegue a la próxima elección. Y esa iba a ser un poco mi próxima pregunta, pero un poco lo que están respondiendo, o no, quiero escuchar también tu opinión, Eduardo, que no se puede responder por lo menos por ahora, y es,
¿Creen que esto fue es una puerta a un cambio radical en Argentina o podemos volver a más años de kirchnerismo? Es decir, las condiciones están dadas, sobre todo en la sociedad, ¿no? Porque obviamente los que votamos somos nosotros. Entonces la pregunta, ¿creen que hubo un cambio radical de entender por qué la libertad funciona, por qué hay que proteger los derechos de propiedad, por qué hay que tener libre mercado, por qué hay que tener libre comercio? ¿La gente realmente entendió eso y eso nos puede asegurar más años por este camino? ¿O creen que simplemente la mayoría de la gente votó en contra de la corrupción que veníamos viviendo? Así, ¿cómo ven eso? ¿Creen que estamos en un buen camino o todavía es difícil de predecir eso? Eduardo, y después Ricardo. No sabemos quién habla. Yo los conozco. Eh, yo creo que es un cambio de época. Eh, Obviamente siempre es gradual la comprensión de ciertos principios, pero quiero creer que la siembra que hemos hecho muchos años ha penetrado en la sociedad de una manera como uno transmite ideas, ¿viste? Pero eso de que ideas rule the world y la idea esta de Víctor Hugo, que nada puede evitar que se ponga en vigencia las ideas cuyo tiempo le han llegado. Se trabajó duro tratando de explicar todos estos principios, desde Álvaro Elsogaray, los Venegas Lynch, el trabajo que hemos hecho todos los profesores en Derecho y en Economía, la Escuela de Educación Económica, el Centro de Estudios sobre la Libertad, pioneros como Mario Silverberg y como Guillermo Polledo, y que los 20 libros que se ha desgañitado don Ricardo Rojas tratando de que la gente comience a razonar algunos temas que resultaban difíciles. Yo creo que todo eso arraiga. Y ahora encima que tenemos los TikToks, Instagram, que permite que muchísima gente en la sociedad que ha asimilado estos principios se exprese, entonces es mucho más difícil para los defensores del Foro de Sao Paulo o de Gramsci, de muchos intelectuales de izquierda, pasar gato por liebre. La gente se ha despabilado. Entonces, no sé hasta qué punto, obviamente, el populismo, el altruismo, el misticismo sigue en el ánimo de la gente y yo creo que todo eso obviamente no lo puedes erradicar de un día para otro, pero no creo que la Argentina vuelva al kirchnerismo, no creo que vuelva para atrás a ese punto, tendría que darse realmente muchas circunstancias muy adversas para que creo que nos toca una buena época al final de nuestras vidas. Vamos a poder disfrutar de una buena Argentina si Dios quiere. Ok, bueno, Eduardo es optimista. ¿Ricardo? Me gustaría ser tan optimista. ¿Te acordás que, como decía Thomas Jefferson, ¿no? Que el precio de la libertad es la eterna vigilancia? Claro. Uno nunca se puede dormir. Porque además lo hemos vivido, ¿no? Yo, digamos, Eduardo se acuerda tanto como yo, éramos profesores a finales de los 80, con una inflación galopante de Alfonsín, empresas públicas que perdían plata a lo loco, uno quería poner un teléfono y tardaban 5 o 10 años en darle una línea. Es más, los departamentos se vendían con teléfono y eran más caros si tenían línea telefónica. Y de pronto vino el cambio, vino Menem con sus aciertos y sus errores, pero se eliminó la inflación, se privatizaron todas las empresas y ahí todos decíamos, bueno, este es un cambio que no tiene vuelta atrás. Ah. Y sin embargo pasaron unos cuantos años, como diría Mirta Legrand, el público se renueva y la gente, las, Nietas continúa. claro, las nuevas generaciones que no habían vivido todo ese desastre de los 80 pensaron, no entendieron cuál era el costo, cuál era el precio para que eso no volviera, y volvió. Eh, Obviamente que la transformación que se está produciendo ahora me parece que es más profunda. Los cambios que está haciendo Sturzenegger todos los días, eliminando regulaciones pequeñas que son imperceptibles, pero que son muy importantes, y de asientos todos los días, me parece que va a generar un cambio muy profundo. Y creo que la tarea de Eduardo, la mía y la de tanta gente en las universidades va a tener que seguir justamente para evitar que pueda haber una vuelta atrás, ¿no? Porque, a ver, no seamos ingenuos, a Milei
no lo votó un 56% de libertarios anarcocapitalistas o liberales, lo votó gente que estaba harta del kirchnerismo y del peronismo y del y colectivismo, pero que tampoco tiene muy en claro qué cosas habría que hacer para atrás. Cuál es el verdadero camino? Sí. Y por eso que me Eh, parece que tenemos un largo camino por delante todavía. sí. Hay varias preguntas del público. Antes de entrar a las preguntas del público, un punto más me gustaría destacar, que hoy justo escuché el speech que dio Milei en la ONU y la verdad me encantó. Fueron 10 minutos, hay alguna cosita acá ya que yo hubiera ajustado por otro lado, pero realmente la sensación fue, no es la primera vez que me la da, pero fundamentalmente hoy es que es de los pocos políticos o el único político que realmente piensa en principios, que es filosófico y que entiende la ley de causalidad, ¿no? Que a determinadas acciones vas a tener determinadas consecuencias y eso es parte de decir la verdad y de mostrar, muchachos, si hacemos inflación vamos a tener estas consecuencias. Si vamos por estas políticas vamos a tener estas consecuencias. Empieza a mostrar la relación de causa y efecto, cosa que ningún político lo ha hecho hasta ahora y cosas que mencionó. Y otra cosa es un poco la valentía, ¿no? que tiene, porque se está poniendo en contra, no sé cuántos países están votando por esta Agenda 2030, ¿no? Digamos, que está proponiendo la ONU, pero fue a decirles a la ONU básicamente que era una organización que se estaba degradando absolutamente. Les dijo que estaban abrazando las ideas del socialismo, del colectivismo, a pesar de las consecuencias claras y los hechos claros que han tenido en la historia, que no puede ser que estuvieran admitiendo que supuestamente una organización que estaba defendiendo los derechos humanos y demás, que estuvieran aceptando representantes de Cuba, de Venezuela y de los fanáticos religiosos que castigan a las mujeres por mostrar la piel. Es decir, básicamente estamos a favor de los derechos y aceptamos como representantes a todos estos países. Defendió claramente nuevamente a Ucrania y condenó a Putin, defendió a Israel y condenó a Hamas. Habló en varias ocasiones de derechos individuales, de colectivismo como una peste. Es decir, mencionó temas filosóficos que ningún otro político menciona, ¿no? ¿Qué otra cosa dijo? Y habló del colectivismo como un sistema que está tratando de crear un nombre diferente, que cuando la gente voluntariamente se comporta de otra manera, restringen, reprimen y coartan la libertad, generando no otra cosa que pobreza y países reprimidos como como muchos de los que estamos viviendo. ¿Qué opinan de este Javier Milei filosófico y cuán importante es que entienda de principios, que entienda de filosofía, que entienda un poco de esta ley de la causalidad? Perdón, Ricardo. Sí, a ver, yo creo que hay que destacar fundamentalmente lo que vos decías, la valentía o la inconsciencia. La historia dirá si es un valiente o un inconsciente, pero ir por primera vez a las Naciones Unidas, pararte ahí y decirle a las Naciones Unidas que, miren, ustedes nacieron con un buen propósito, pero hoy son una banda de colectivistas. La verdad que hay que tener coraje para pararse ahí y decirles eso. A mí me encantó. Eh, y además porque vos fíjate, la Agenda 2030 lo que quieren ahora crear en su lugar, es algo difícil de atacar, porque para atacar eso vos te tenés que... Es una agenda que está promovida por el gobierno socialista norteamericano y por muchos gobiernos europeos totalmente colectivizados, y atacada por Putin y por una serie de gente que es impresentable, ¿no? Es como los viejos se recordarán cuando Alzogaray en el Congreso fue a votar en contra de la ley sindical que habían propuesto los radicales y lo aplaudían todos los peronistas, los más mafiosos de todos. O O sea, él quedas de está, un lado malo o del otro malo, pero no. exacto, él con los buenos argumentos Claro. está defendiendo una posición que hoy defienden los malos. Y con lo cual es doblemente rescatable la posición que él tuvo en Naciones Unidas hoy. Y de defensa de principios, fue muy bueno en eso, el discurso corto porque tenía pocos minutos y fue contundente. Así que por ser su primer discurso en Naciones Unidas me pareció muy bueno.
Sobre todo el hecho de que dijo Argentina nunca más va a ser neutral, ¿no? Y yo esto me Exacto. gusta mucho porque es tomar partido y tomar partido es ponerte, en caso, digamos, que hagas las cosas bien, es ponerte del lado del bien. Y la gente no termina de entender que ser neutral, en definitiva, es darle la mano al mal, a aquellos que justamente quieren avanzar sobre las libertades, sobre tu propiedad, sobre tu vida y sobre una sociedad libre. Eduardo, ¿pudiste escuchar el discurso o tienes algún No, comentario? todavía no lo escuché ni lo leí, pero lo que me estás transmitiendo vos es exactamente lo que yo creo, lo que mencionabas recién. El golpe de 1943, de los coroneles, que después terminó con la presidencia de Perón, era un golpe justamente para ponerse del lado del eje del fascismo y del nazismo en contra de los aliados. Recién en 1945 la Argentina le declaró la guerra al eje. Y yo creo que Javier está siendo coherente con sus buenos principios morales. Eso ya lo demostró al principio enseñando economía. Eso fue un enorme mérito, que las clases públicas de economía, tratando que la gente entienda principios y no los subestime y no tenga que mentirles diciendo la verdad, implica honestidad. Más allá de las circunstancias políticas tan difíciles, el hombre ha sido, en ese sentido, te diferencia lo que es bueno de lo que es malo. Te dice, una cosa es el liberalismo, el respeto de los derechos individuales, otra cosa es el fascismo, el comunismo, y indirectamente mete al peronismo fascista y al kirchnerismo. La idea de combatir la corrupción, decir que robar está mal, no mentir sobre los precios, como hacía Moreno o como si comparás este hombre y un Sturzenegger y otros con el grupo de gente que tenía de Lía y Lázaro Báez, Sí, no sí. esconder los pactos, un pacto monstruoso como el pacto que firmó Cristina con Irán, dejando impunes a todos el ayatollah y todos los cómplices asesinos. Y otra cosa que hacen muy bien también es, bueno, te ataca a los empresarios, a los indigarcas, como lo llama Spert, a la casta del Congreso, al Poder Judicial corrupto, y después te presenta también, en la parte positiva, te presenta a los empresarios como héroes. Como héroes, El sí. espíritu emprendedor, te dice que la riqueza es una virtud, que en una Argentina donde el Papa condena la riqueza, condena la meritocracia, el éxito, que no deja de ser, son todas grandes virtudes, y trata de rodearse de tipos como Galperín, de gente como Elon Musk, es decir, como Martín Migoya de Globant, busca realmente darle otro tipo de ejemplos que por suerte vienen contagiados en el deporte, como este Colapinto que parece muy razonable en automovilismo, Messi Mm. y qué sé yo, no, ya no es Maradona, ¿no? El principio que expone es ganarse el pan con el sudor de su frente. Y eso es un milagro para lo que han sido nuestros estándares pasados. Sí, que nos hemos basado en la necesidad genera derechos y repartir la riqueza generada por los demás. Otra vez, antes de ir a las preguntas, el equipo ideal de Javier Milei a futuro. Mencionen tres nombres que ustedes consideren que Javier debería convocar. Y vamos a las preguntas. Ricardo, vos que empezaste con ese tema. No te escuchamos, estás muteado, Ricardo. Donde dice audio tenés que desmutearte. No. Mientras tanto, Eduardo le pregunto, a ver. No, bueno, una gran medida es que Javier deje de promover la candidatura del hijo y lo promueva a Ricardo Rojas como jefe de la Corte Suprema de Justicia. Eso sería una especie de shock de confianza para toda la comunidad internacional extraordinaria. No sé si Ricardo querría aceptar en su feliz vida paseando por el mundo y escribiendo sus libros, pero sería un extraordinario hallazgo para la Argentina. No, y después, obviamente, está lleno de candidatos a legisladores brillantes. Está todo el grupo de la Fundación de Rosario, de la Fundación Libertad, de la Fundación de Echevarne, Libertad y Progreso.
ahí está lleno de economistas brillantes, lo tenés a Lacha Lázari, tenés grupos, qué sé yo, el mismo Roberto Kachanowski que se ha peleado con Milei a muertes por formalidades, no temas de fondo, deberían conciliarse. Hay economistas brillantes que serían excelentes legisladores y que contribuirían a apoyar su programa de gobierno. Ojalá, y políticos en el interior. Lo tenés a Miguel Arancibia, un abogado brillante en San Juan, que realmente sería de enorme apoyo a los proyectos. Tenés al grupo de la Fundación Libertad de Corrientes, al grupo de Guillermo Godoy en Tucumán. El liberalismo ha penetrado fuertemente en el país. Mucha de esa gente, por armar rápido el partido, no ha sido tenido en cuenta y deberían ser tenidos en cuenta, porque ahí hay argumentos, hay principios, se sabe de economía y se sabe de política. Entonces hay que aprovechar todos esos recursos de la mejor manera posible. Gracias, Eduardo. Ricardo, ¿algún nombre que quieras mencionar o vamos directamente a las preguntas? No, Eduardo Martí podría ir al Congreso. Yo creo que en realidad el gran desafío que tiene Javier ahora va a ser crear una lista de lujo, como decía Eduardo, de diputados en todo el país y que los que encabecen las listas sean gente intachable y muy prestigiosa. Eso sería excelente. Y bueno, más allá de las peleas que tuvo Eduardo al principio de su carrera cuando se hizo conocido, afortunadamente buena parte de esas peleas luego se terminaron y hoy se ha reconciliado con muchísima gente. Estaría bueno que Se nos fue Ricardo. Decile que deje de promover mi candidatura, que soy muy feliz así. Espera que se nos cayó Ricardo. Bueno, mientras se suma, hay una pregunta de Francisco, pero supongo que Bosch sobre la Corte Suprema. Vamos a esperar que Ricardo se vuelva a sumar. El artículo mencionado de Ricardo, sí, se los vamos a compartir, el que sacó sobre el discurso de Javier Milei. Agradezco la invitación, siempre es un privilegio escuchar a Eduardo y Ricardo, más allá de coincidencias o no. Felicito, bueno, muchas gracias por las felicitaciones, Alex. Me llamó la atención el tema de reducción de homicidios. No es necesariamente un tema de política económica, pero me pregunto si tienen algún comentario. Me da la impresión que bajar homicidios es igual o más difícil que bajar inflación. Andrés Marroquín pregunta. Esa es Eduardo. para Ricardo. Ricardo, ¿volviste? Bueno, Bueno, ¿querés comentar algo? no, han encarado, bueno, han metido la gendarmería y han metido una enorme cantidad y además han restringido todos los privilegios de los capos, de la droga adentro de las prisiones, que mantenían comunicaciones, tenían trato tipo Escobar en las prisiones de Colombia. Entonces, ahora los han aislado, los han puesto en celdas de castigo y no pueden mandar órdenes ni sicarios a matar gente. Entonces, todo eso ha redundado en que ha caído al 20% la cantidad de homicidios en Rosario, que es la ciudad más violenta del país. Ahí está entrando Ricardo nuevamente. Bueno, gracias, Guardar lista de Eduardo. homicidios que Ricardo seguramente le sepa explicar bien. Andrés también pregunta si hay algún plan de implementar un modelo de dolarización. ¿Cómo ves este tema? Bueno, sigo yo. ¿Entró Sí, Ricardo? hasta que se suma Ricardo, sí. Bueno, básicamente acá vino Salles, un economista ecuatoriano, que explicó que en Ecuador, sin un nivel de reservas adecuado, el solo hecho de dolarizar generó confianza en la gente y lejos de retirar o que se produjera una corrida sobre, incluso con un tipo de cambio de mercado, pero tampoco era una devaluación que generara confianza, a pesar de eso, funcionó muy bien. Javier va por competencia de monedas, pero hoy lo tenés a Ricardo para que volvamos al tema de los homicidios. Así retome y de paso le tiramos el guante de la dolarización. Dos preguntas hay, Ricardo, para vos. Una de Francisco Bosch que dice, no sé si fue un error o no, pero me ha hecho ruido la postulación del juez Lijo como juez de la Corte Suprema. ¿Por qué no presentar a candidatos incuestionables? Me gustaría la opinión de Ricardo, con el conocimiento que tiene el sistema judicial. Y la otra pregunta más para vos, Ricardo, es el tema de la atención de la reducción de homicidios, que preguntan, bueno, no es necesariamente un tema de política económica, pero me pregunto si tienen algún comentario.
dice que es más difícil bajar los homicidios que la inflación. ¿Y qué opinas al respecto de esos dos puntos? Mirá, con la postulación del hijo mucho no he opinado porque nada, de algún modo yo ahí andaba medio involucrado y no quiero opinar sobre eso. Yo creo, por lo que he escuchado de Javier, es que él dice tener sus motivos. A ver, Javier todavía no empezó la batalla más dura que va a tener, que es la batalla judicial. Los gobernadores, los senadores y los diputados son nenes de pecho al lado de lo que un juez le puede llegar a hacer a su gobierno, declarándole inconstitucionales las leyes o las actividades que él vaya realizando, y no tiene una corte que sea muy favorable a su posición. De modo que cuando eligió los candidatos habrá evaluado varias cosas. Sin perjuicio de eso y de lo que se pueda opinar sobre el hijo, tampoco es muy claro que vayan a ser elegidos. De hecho, lo más probable es que aun cuando pasen digamos, la comisión de acuerdos, el pleno del Senado, donde se necesitan 2/3 de los votos, ya creo que ninguno de los dos. Me da pena por García Mansilla, que es una excelente persona, pero creo que los dos tienen problemas. No sé cómo va a terminar esta historia. Respecto a los homicidios, ahí hay un problema grave que tiene que ver con el sistema federal. Vos tenés lugares donde la cantidad de homicidios ha bajado considerablemente, como Rosario, por ejemplo, porque tenés un gobernador que encaró el tema y pidió la ayuda a las fuerzas federales, que por lo menos en Rosario han ayudado sensiblemente a mejorar la seguridad. Pero tenés el conurbano de la provincia de Buenos Aires en manos del peronismo, al que no le interesa proteger los derechos de la gente y no le interesa que se incremente la cantidad de delitos, donde es tierra de nadie y por supuesto el índice de homicidios va a crecer, pero el problema es que a Milei se le puede achacar lo que depende de Milei, que son unas pocas cosas, ¿no? Uno de los principales temas que me parece que tiene que quedar claro es que el presidente no es Dios, no es omnipotente, no puede hacer lo que quiera. Tiene funciones que están acotadas por la Constitución, y la seguridad en la provincia de Buenos Aires es un problema del gobernador de la provincia de Buenos Aires y no de Milei. Entonces, ahí va a ser más difícil que en ese lugar bajen la cantidad de homicidios. Claro. Otra pregunta que hace acá Pablo Freire: ¿no hay contradicción entre el Milei místico, fuerzas del cielo, judaísmo, etcétera, la filosofía liberal y ni que hablar objetivista? Me preocupa y creo que hay que estar vigilando cierta aura autoritaria. Me refería a que el liberalismo nos impone, sería un oxímoron. ¿Me gustaría comentar sobre eso? ¿A quién? Eduardo, primero y después. Bueno, yo lo veo más deísta que teísta a Javier, lo veo con una visión de creador del universo y apelar a las energías del universo para que bendigan su gobierno. Y obviamente le gusta charlar con un rabino que le da argumentos morales o refuerzan su visión moral de la cuestión. Y yo veo muchas veces a la religión como un espacio de amparo donde la gente trata de sentirse con fuerzas en contextos que realmente son muy adversos. Creo que en ese sentido no es una persona que yo la vea tratando de cambiar la ideología de los demás o tratando de promover una religión, ni mucho menos. Me da la impresión que sencillamente lo utiliza como una herramienta para poder diferenciar lo bueno de lo malo y reforzar sus argumentos morales. Pero Ricardo Rie no va a tratar de juntar al Estado y a la y Iglesia al mismo religión, nivel. no. Ricardo. Sí, en ese mismo sentido yo lo que diría, como decía Friedman, ¿no? Friedman decía que hay que juzgar a la gente por lo que hace, no por lo que dice. Exacto. Y en realidad las acciones de Milei no me han demostrado que sea un fanático, todo lo contrario. De hecho, una de las cosas que a mí más me sorprendió gratamente del gobierno de Milei ha sido el respeto que viene teniendo por las instituciones y por los límites republicanos, Mm. Sí. ¿no? Digamos, que destrozó la Constitución y se convirtió en dictador.
Milei, cuando el Congreso le dice que no, va por otro lado, cuando los gobernadores le dicen que no, va por otro lado, no, nunca intentó avasallar las instituciones y por lo tanto no me preocupa que de pronto tenga algún discurso religioso en la medida en que no se convierta en un fanático O lo y mantenga dentro de su rango personal, digamos. exactamente, exactamente. Arturo Idobro dice, bueno, un placer estar con este selecto grupo de excelentes panelistas. ¿Cómo hacer para que los consejos de tantas personas brillantes como ustedes puedan llegar al presidente? ¿Qué les parece formar un consejo asesor ad honorem a una carta semanal para enviarla al presidente advirtiéndole sobre temas importantes? ¿Se ha intentado hacer algo así? ¿Quién está trabajando con él? ¿Qué opinan de esta idea? Yo creo que María, yo creo que tiene un consejo ya de asesores integrados por gente muy capaz. Tal vez no esté parte del grupo nuestro de liberales más, del grupo Mises o Ayn Rand, pero creo que llegan nuestras opiniones. Está Alberto Venegas Lynch, que él lo consulta a menudo y lo tiene a Berti dentro del Congreso. Y además de eso, yo creo que hoy tenemos bastantes espacios para manejar nuestras propuestas y nuestras ideas. Nos publican algunos medios y además tenemos todas las redes, que yo creo que nuestros mensajes están llegando. Y bueno, yo en particular estoy armando una plataforma, que todavía estamos definiendo el nombre, Free Nation o Libertad Querida, que va a tratar de influenciar en toda Hispanoamérica un poco las opiniones. Así que creo que le van a llegar todos nuestros razonamientos y que ojalá haga uso de ellos también, ¿no? Preguntan acá también. Pero a Ricardo le faltó contestar ese punto. Perdón. No, sí, simplemente que por un lado, obviamente el presidente cuando necesita o quiere un consejo sabe a quién pedirle. Tam- eh, si todo el mundo le quiere mandar todo el tiempo sus opiniones, lo van a terminar atosigando y no es bueno. Y además, él nos lee a todos porque está permanentemente retuiteando cosas que todos publicamos, de modo que hoy el presidente me parece que está al tanto de todo lo que se está diciendo y si Sí. necesita ayuda, sabe a quién debe pedírsela, ¿no? Recurre. Y tiene Eh, todos los libros de cabecera a los cuales consultar también, incluyendo exacto. la Biblia de Atlas. Mira, te Eh, cuento algo sí, porque lo hizo público el propio Javier. Yo el año pasado estaba en Guatemala y recibo un llamado telefónico del ministro de Defensa y al rato del presidente del Banco Central y al rato de la canciller, porque Javier les dijo, vamos a hacer una ley para que la inflación sea delito, llámenlo a Ricardo Rojas y vamos a armar un proyecto. Y en 4 días armamos un proyecto de ley que lo tiene ahí para enviarlo al Congreso cuando él considere oportuno, donde la única modificación que hizo es que se puso a sí mismo primero en la lista para ir a la cárcel si llega a haber emisión monetaria. Eh, bien. pero él cuando quiere hacer un proyecto sabe con quién hablar y Sabe cómo hacerlo. a quién pegarle el tubazo, como decimos. ¿Qué opinan del apoyo? Pregunta Orlando, ¿qué opinan del apoyo a Milei a la campaña de Trump? ¿No está un poco tergiversado el presidente ahí? Me parece que hay unas claras diferencias entre lo que fue o podría ser el gobierno Trump y el actual gobierno de Milei. Y yo creo que esto es importante, ¿no? Y aprovecho para remarcar esta pregunta. ¿Qué diferencias ven? Pues mucha gente pone a Milei en el mismo grupo que un Bolsonaro, que Trump y demás. ¿Qué diferencias fundamentales piensan que hay y creen que Milei se da cuenta de estas diferencias o por qué si no el apoyo supuesto que le da Trump? ¿A quién? Empezamos por Ricardo esta vez. Mira, todo hay que ponerlo en contexto, ¿no? Porque si en las próximas elecciones en Estados Unidos hubiera un candidato demócrata moderado, razonable, con cierto respeto por las libertades, yo te diría, preferiría a ese demócrata antes que a Trump. Ahora, si vos me pones a lo peor del colectivismo norteamericano en el nuevo gobierno para el futuro, y del otro lado está Trump, te diría, bueno, estamos comparando o eligiendo entre el cáncer y el SIDA.
a cuál de los dos es mejor y bueno, pero de todos modos pareciera que tener más feeling con Trump que con la izquierda norteamericana. Yo creo que es diferente de ese grupo de lo que hoy se conoce como la ultraderecha, ¿no? Sí. Porque vos viste que ya la derecha no existe más, ahora tenés izquierda y ultraderecha. Eh, Tiene muchas diferencias, sobre todo con algunos. Hablaba de Bukele hace un rato, yo creo que más allá de que se lleven bien, Bukele es un dictador y Milei no lo es. Eh, Y es Meloni me cae importante que él se marque como algo diferente también, ¿no? Porque es como lo decías recién vos en la ONU, que era como que apoya en contra, como apoya a Venezuela en contra, Putin en contra, pero él está apoyando en contra por razones muy diferentes. exactamente. Él sigue con un discurso que tiene fundamentos morales que otros candidatos no los tienen o los que tienen son muy diferentes de los que tiene Javier. Yo creo que esa es la principal diferencia, ¿no? A mí no me gusta, no me cae muy bien que él ande coqueteando con todos esos grupos de derecha, pero también hay que hacer política internacional. Milei hoy es un político, no es un filósofo, y uno hace política como puede, no como le gustaría, y entonces vos te tenés que ubicar en algún lugar en el mundo, no puedes ser un paria, y trata de ubicarse en el lugar que sea más razonable, ¿verdad? Menos mal. El hecho de que Javier al primer momento haya dicho, salimos de toda la porquería donde estábamos con Cuba, con Irán, con Rusia, con Venezuela, y nos vamos a aliar con Estados Unidos, Europa y los países occidentales, ya es un cambio fundamental. Eduardo. Y yo creo que coincido con Ricardo, creo que su actitud, digamos, su visión, yo creo que tiene una connotación, es un 80% liberal, un 20% conservadora, discrepa en muchos puntos con Villarreal, su vicepresidenta, porque tiene muchos más aspectos conservadores que él. Y en la política real también. Fíjate que Trump es mucho más reluctant, mucho más, duda mucho más en condenar, incluso en el debate presidencial con Kamala, la agresión de Putin a Ucrania. Y Javier no solamente lo recibe a Zelensky en su discurso inaugural, sino que respalda a Ucrania en forma abierta, respalda a Israel en forma abierta contra los ataques del Hezbollah y del Hamas. Entonces yo creo que en ese sentido él es mucho más prudente, incluso la Meloni, que es de derecha en Italia, tiene una visión más moderada incluso y más respetuosa que muchos otros políticos. No es un líder fascista de los clásicos derechistas. Yo creo que toma con pinzas, pero como dice Ricardo, se tiene que posicionar, tiene que tener aliados y en ese sentido, cuando tiene que optar entre dos cosas que no le caen del todo simpáticas, yo creo que opta obviamente por la menos mala y seguramente hace bien. O se opone a la que es peor, digamos. Sí. Vamos a hacer tres Sí. preguntas más y los liberamos por hoy y por ahí podemos hacer una nueva, un nuevo análisis en unos meses más o a principio del año que viene. Acá Catherine había preguntado qué influencia, acá, en medio de una región plagada de colectivismo, ¿cómo ven la imagen de Milei en la región? Y yo agrego a eso es, ¿creen que Milei puede servir un poco como guía para el resto de América Latina y puede llegar a suceder eso básicamente? Ricardo Mirá, primero. yo creo que sí, y como te decía, estando ahora en Guatemala, el hecho de que se haya creado un observatorio en Guatemala, el motivo por el cual se creó en la Marroquín fue porque precisamente son todos conscientes de que si a Milei le va bien, a la región le va a ir bien y al liberalismo en la región le va a ir bien, y si a Milei le va mal, el liberalismo le va a ir mal en toda la región. Hoy, ante la ausencia de muchos presidentes más o menos liberales en la región, él está encarnando como la defensa del liberalismo. Y te diría no solo en la región, en el mundo, ¿no? Cuando uno ve la reacción de políticos de otras partes del mundo, porque como decíamos desde el principio, es el primer presidente que está enunciando
principios morales liberales con mucha fuerza, no es algo habitual. Pero sí, va a tener una influencia muy grande en la región. Eduardo, Yo, ¿qué quieres agregar? sí, fíjate que hoy en las Naciones Unidas la mitad del discurso de Lula estuvo orientada a atacarlo a Milei también. Y eso es porque sienten el rigor del discurso moral de Milei y porque sienten el freno que les pone un presidente que invoca argumentos morales. Fíjate Maduro, la obsesión, el otro criminal, Diosdado Cabello, en Venezuela, continuamente se sienten tocados y acosados por el solo hecho de que se los señala por lo que son, igual que los cubanos, igual que... Y eso también va creando un poco de hábito en los presidentes más miedosos. Fíjate la falta de definición de Macri, que la ausencia de condenas morales. Este hombre está marcando rumbo, haciendo ya juicios morales y diciendo esto es lo correcto, esto es incorrecto, esto es bueno, esto es malo, y va ejerciendo influencias. Y yo creo que aún sobre los malos presidentes o los que tienen tendencia al colectivismo, los está moderando, porque tienen más miedo. Cuando ven otro discurso, otro carácter moral, quedan muchísimo más expuestos. Entonces no pueden ser ya abiertamente colectivistas. Buscan las palabras, se cuidan más, porque ven que del otro lado hay una fuerza opositora que realmente los denuncia y los expone. Gracias, Eduardo. Vamos a ir a las últimas dos, creo. A ver, Baltasar pregunta, ¿qué piensan de diputados y senadores radicales o del PRO que no tienen realmente principios ni ideas, más allá de algunos preceptos básicos, y que más o menos se dejan llevar por la ola y apoyan a Milei? ¿Les parece bueno a largo plazo? Personalmente me preocupa que se quieran adherir a un movimiento de la libertad al que firmemente no pertenecen ni jamás han pertenecido. Lo daña Milei por asociación. Es decir, el hecho de que Milei de alguna manera se alíe con radicales y demás que creen en el proyecto, pero que no tienen muchos principios, o que no tienen muchos principios y demás, puede dañar a largo plazo a Milei, ¿piensan? ¿A quién? Ricardo. Mirá, yo soy mucho más, no estoy tan seguro de eso. A ver, me parece que son mucho peores los diputados de la Libertad Avanza que los del PRO y los radicales que están apoyando a Javier. O sea, la Libertad Avanza no es culpa de Javier del todo. Por un lado, él no se preocupó mucho por la elección a diputados, pero también tuvo que salir a comprar kioscos, como es la política en Argentina totalmente estatizada. Le vendieron kiosco con gente adentro y con y los diputados que tiene el PRO, con algunas muy buenas excepciones, por supuesto, hay buenos diputados, pero en general son más para olvidarse de ellos que para recordarlos. Y por otro lado, del PRO, sobre todo, y algunas partes del radicalismo, han llegado diputados que son muchísimo mejores que los de la Libertad Avanza. Digo, porque Mm. tienen oficio, porque en realidad para ser diputado, más allá de las ideas, tenés que saber cómo ser diputado, y porque también tienen ideas. Y de hecho eso se vio con la discusión de la ley base. Los mejores discursos en defensa de la ley base fueron de gente del PRO y del radicalismo, más que de, lo de la Libertad Avanza. Pero por eso digo, lo que hay que hacer es fortalecer tremendamente la lista de diputados el año próximo, porque ahí él tiene una gran ventaja. Pone solo dos bancas en juego y si le va tan bien como le fue el año pasado, va a incorporar 30 y pico de diputados nuevos, con lo cual eso es muy importante. Eduardo. Coincido con Ricardo, creo que es bueno que él hace docencia además. Yo creo que cuando una persona no tiene sus principios en forma muy clara, ¿no? Es el hecho de acercarse al presidente, el hecho de ver que del otro lado hay principios, contagia y al mismo tiempo aprenden. Así que lejos de que Javier Verlo está como un demasiado peligro, firme. lo ves como una oportunidad. Javier está demasiado firme como para que realmente lo vayan a influenciar y sus, digamos, y sus principios se relajen. No creo que eso pase. Creo que probablemente la traiga a su esfera de influencia a gente que no la tiene tan clara, pero que en contacto con él empiezan a pensar mejor.
Última pregunta, Facundo pregunta, bueno, Milei dijo que los seres humanos tienen derechos naturales otorgados por el Creador en vez de defenderlos como inherentes al ser humano por sus características como ser racional. ¿No cree que Enran criticaría fuertemente a Milei por esto? Milei piensa en principios que podría estar errado en algunos. Aclaro algo, es decir, todo lo que estamos diciendo aquí de Milei y las cosas buenas que está haciendo no significa que estemos apoyándolo filosóficamente en el 100% de las cosas y que no consideremos que tiene errores. Ahora, en el contexto argentino, que alguien está hablando de las cosas de Javier Milei, que esté hablando, digamos, como Javier Milei, de libertad y de derechos individuales y de respeto a la propiedad, es un aire fresco que no teníamos, por lo menos desde que yo existo, no tenemos, y creo que de todos los que estamos acá tampoco. Así que tenemos que mirar un poco el contexto. Ahora, respecto a esta pregunta en particular, es un poco lo que hicieron los padres fundadores de Estados Unidos también, ¿no? ¿Qué opinan de esto, de este concepto de derechos individuales o naturales que tiene mi ley? Ricardo. Eh, a ver, no sé si, si entendí bien la pregunta, si estaba enderezada al tema desde cuándo un ser humano es ser humano Yo o creo que un poco lo que se refiere Facundo es que si bien tanto el objetivismo como la posición de Javier Milei hace hincapié en la importancia de los derechos individuales y del respeto a ellos, por ahí lo que consideramos que es la fuente de los derechos individuales no es la misma. Es decir, por ahí para Javier Milei es que el creador te dio ciertos derechos, para nosotros depende de la naturaleza racional de un ser humano que necesita libertad y propiedad para poder actuar como ser humano. Entonces, un poco la sí. pregunta es si está errando en eso, si Enran lo criticaría, la respuesta es sí, pero la pregunta es si eso puede influir mucho en su política, por ejemplo. No sé si esa es la pregunta de Facundo, pero la agrego yo. A ver, yo creo que lo fundamental es si vos respetás o no los derechos. Después, qué fundamento le pongas es discutible. Vos fíjate, cuando lees Capitalism de Arnaud Neudial, de Ayn Rand, vos viste que al final del libro tiene una lista de autores que ella recomienda leer. Cuando vos ves esa lista, tenés desde Tomás de Aquino a Bastiat, que era uno de los más católicos de los economistas de la historia, que en la ley decía el ser humano tiene derechos porque Dios se los dio. Y Ayn Rand no se hizo ningún problema porque Tomás de Aquino fuera un religioso o Bastiat fuera un religioso, porque en el fondo ambos defendían la existencia de derechos inherentes a la persona humana. Si después vos pensás que esos derechos te los dio Dios o que esos derechos se pueden justificar por tu condición natural de ser humano, es una discusión filosófica, probablemente Rand no estaría de acuerdo con la posición del religioso, pero que a efectos prácticos no creo que cambie mucho la cosa. El tema es que uno esté dispuesto a defender y a respetar los derechos. Yo creo que en el caso puntual que por ahí habría que analizar, por ejemplo, es el tema del aborto, pero no vamos a tocarlo hoy. Por ahí Ujú. esa concepción diferente en el tema del aborto yo creo que puede hacer una diferencia importante. Y creo yo, y ahora te dejo, Eduardo, para que también contestes esta pregunta, que cuando vos de alguna manera basás los derechos individuales en algo que no podés probar, y esa base sería un poco la postura objetivista, es mucho más fácil dejar de lado esos principios. En cambio, si los podés basar en algo racional y podés explicarlos por qué son importantes, el impacto que tienen en la vida de las personas, es mucho más probable que puedan sustentarse en el largo plazo. Eduardo, ¿quieres comentar algo? No, sí, yo coincido ahí con vos también, que cuando los Founding Fathers justificaban la existencia del derecho a la vida, a la propiedad, defensa de la libertad en estos derechos naturales, y a su vez los derechos naturales porque habíamos sido creados similarmente a Dios o con la misma estructura, digamos, o siguiendo ese formato. El problema es que cuando te atacaban después en los debates filosóficos y te decían que tenés que probar la existencia de Dios, te ves en apuros. Nadie lo logró hasta ahora. Entonces, y ahí es cuando justamente aparecen todos los utilitaristas para tratar de escapar al ataque que estaban sufriendo los derechos naturales y se refugian en el utilitarismo. Y ahí lo tenés a Bentham, lo tenés a Spencer, lo tenés a John Stuart Mill. Y justamente
como queda debilitado ese principio de derechos naturales, de derechos individuales, y se refugian en el utilitarismo, dejan un resquicio para que se filtren argumentos como los fascistas o los comunistas. Ahora, como dice Ricardo, en términos políticos, lo que nos interesa es que defienda los derechos, es decir, la acción específica. Javier es estricto en el sentido de que defiende el derecho a propiedad, a la vida, a la búsqueda de la felicidad. El tema del aborto, como vos decís, queda para otra cuestión, pero sí puedo señalar que Javier, el tema, cada vez que ha habido algunos que han tratado de enfatizar legislación positiva que prohíba o que persiga a las mujeres, él lo ha frenado, por lo menos por ahora en ese sentido, no ha incurrido en acciones de persecutorias contra mujeres que quieren decidir sobre su futura preñez, digamos. Bueno, último minuto. Gracias primero que todo a todos por acompañarnos. Me encantaría que si pueden prender las cámaras, me gustaría tomar una captura de pantalla con las fotos de todos. Si quieren ir haciéndolo, lo vamos a ir. Roberta, le pido ahí que saque una fotito. Y les voy a dejar el último minuto. A ver, alguna cámara más. Somos 41, así que tiene que haber alguna cámara más. A los coquetos que no se peinaron, no importa. Hola, Caro. Bueno, vamos con esta. Ahí va, ¿eh? Sonrían. ¿Cómo vemos los 40 caras? Y es que si no prenden las cámaras no los vamos a ver, pero vamos Ah. con los que somos. Ahí está, ahí se sumaron más. Gracias, gracias, Eva. Ahí está. Bueno, y el último minuto los dejo para entonces terminar con unas palabras de aliento arriba, positivo, como para cerrar esta conversación, y los voy a volver a invitar posiblemente los próximos 6 meses para que volvamos a hacer un análisis de situación. Eduardo primero, y te dejo, Ricardo, para que cierres, sin antes de darles las gracias por esta hora y media. Creo que han brindado claridad, optimismo también, a todos los que estamos aquí, así que bueno, muchísimas gracias por el tiempo, y por el conocimiento y un poco por exponer un poco de claridad en este tema, ¿no? Porque se escuchan tantas cosas en las redes sociales y demás que frenar un poco, hacer un análisis racional del tema, creo sinceramente que es fundamental. Eduardo, último minuto de cierre. Gracias por la invitación, Mary, muy lindo. Realmente yo creo que con los años que yo he vivido nunca he visto un presidente que defienda principios. Sí, se puede discrepar con muchas medidas específicas, pero creo que es una oportunidad única para el país para revertir el sendero de decadencia que arrastramos durante 100 años y que justamente por eso merece apoyo y merece que pongamos todo nuestro énfasis en, obviamente, criticar aquello que consideramos que está mal, pero en general tener una visión lógica del milagro que significa tener un presidente que está hablando de principios y enfocando la política con la valentía que lo hace nuestro presidente. Gracias, Eduardo. Ricardo. Bueno, también agradecer la invitación y agregar solo a lo que dijo Eduardo, que comparto plenamente, que son tiempos que van a ser complicados. O sea, vivimos en una época complicada. Nosotros hace años nos enterábamos de lo que pasaba en Argentina leyendo el diario a la mañana y viendo el noticiero a la noche en la tele. Hoy estamos bombardeados 24 horas por día por miles de tweets y de posteos y de cosas, muchas con mala fe, otras no. El procesamiento de la información es muy complejo. Por lo tanto, creo que hoy más que nunca la labor de los intelectuales es importantísima. Esto es, para que a Javier le vaya bien y las ideas correctas puedan triunfar, hay mucho trabajo intelectual para hacer de cara a la gente que está siendo bombardeada permanentemente con todo tipo de mensajes rarísimos. Y por eso creo que nos espera una larga batalla todavía para que las ideas de la libertad triunfen, pero tengo mucho optimismo en que si seguimos por este camino las cosas van a salir bien. Gracias, Ricardo. Bueno, como decía Enran, el cambio es filosófico, ¿no? Porque en los países que todavía tenemos el privilegio de poder votar por nuestros gobernantes, los que en definitiva terminamos eligiendo somos nosotros y depende de cómo pensamos cómo vamos a votar. Así que el trabajo que estás haciendo vos de la Francisco Marroquín, Eduardo, desde la Fundación para la Responsabilidad Intelectual,
nosotros desde Ayn Rand Center y muchas más fundaciones creo que es fundamental en este trabajo. Así que bueno, nuevamente muchas gracias a todos los presentes y los invitamos a participar dentro de nuestros grupos de estudios y en los próximos webinarios que vamos a hacer. Gracias nuevamente a todos por estar acá. Chao, Mary, gracias. Chao, Gracias, nos Ricardo. vemos. Hablamos. Chao, chao. Dale, dale, dale.